La ausencia de Claudia Sheinbaum no fue un error de agenda, fue el punto que encendió la disputa. Mientras la oposición esperaba verla en el estadio, atrapada entre cámaras, silbidos y una multitud imposible de controlar, la presidenta decidió no aparecer en el lugar donde todos querían medirla. No se sentó en el palco, no buscó la foto ceremonial, no convirtió la inauguración del Mundial en una escena presidencial. Y justamente por eso, la batalla política empezó antes de que rodara el balón. Lili Telles vio ahí una oportunidad. Salió a decir que Claudia no iba porque tenía miedo. Miedo al abucheo. Miedo al repudio. Miedo a comprobar que la aprobación que presume desde el gobierno era, según ella, una fachada. El mensaje estaba diseñado para golpear una zona precisa, presentar a Sheinbaum como una mandataria capaz de hablar desde espacios controlados, pero incapaz de enfrentar una multitud abierta. Pero la ofensiva empezó a girarse en contra de quienes la lanzaron. Porque Claudia Sheinbaum ya había marcado su decisión desde el momento en que recibió el boleto número 1. Ese boleto, cargado de simbolismo, no terminó como un privilegio personal. Fue cedido a una joven. Y en un país donde los precios del Mundial se volvieron tema de enojo, esa imagen tuvo más fuerza que una presencia en el estadio. Mientras algunos querían discutir si la presidenta temía una rechifla, la jugada colocó otra pregunta sobre la mesa. ¿Quién podía pagar realmente esa fiesta? Ahí el relato cambió. Ciro Gómez Leiva, lejos de salir con una defensa automática del gobierno, reconoció que la decisión le salió bien a Claudia. Y ese reconocimiento tuvo peso porque rompía el guión opositor. La ausencia ya no era únicamente una fuga. Podía leerse como una ruptura con la vieja obligación de que un jefe de Estado debe inaugurar todo espectáculo masivo, aunque el evento pertenezca más a la FIFA, a la televisión y al negocio que a la vida cotidiana del pueblo. Entonces llegó el detalle que terminó de incomodar a sus críticos. Otros mandatarios anfitriones tampoco aparecieron en sus ceremonias. Si la ausencia era prueba de miedo, ¿por qué el criterio solo se aplicaba a Claudia? La oposición quiso convertir una silla vacía en debilidad. Sheinbaum la convirtió en mensaje. Y desde ese momento, el verdadero partido dejó de jugarse en la cancha. Para entender por qué una ausencia se convirtió en escándalo, hay que mirar el terreno donde Claudia Sheinbaum decidió no jugar. No era solo un estadio, era una vitrina de poder. En ese tipo de ceremonias se mezclan deporte, televisión, patrocinadores, símbolos nacionales y ambición política. Cada cámara busca una imagen, cada comentarista busca una lectura, cada opositor busca un gesto que pueda convertirse en acusación. Durante décadas, la lógica parecía automática. Si había un mundial, si había una ceremonia global, si el país aparecía ante millones de ojos, el jefe de Estado tenía que estar ahí. La presencia presidencial funcionaba como una firma. El mandatario saludaba, sonreía, ocupaba el palco, inauguraba la fiesta y aceptaba el costo político de ponerse frente a una multitud que podía aplaudirlo o rechazarlo. Esa costumbre construyó una trampa. En México, los grandes eventos deportivos no siempre han sido espacios neutrales para el poder. Una rechifla no es solo ruido. Es una señal que se repite en televisión, que se corta en redes y que se convierte en arma. Por eso, cuando Claudia decidió no ir, sus adversarios quisieron presentar esa ausencia como miedo. La lectura era simple, agresiva y fácil de viralizar. Pero la política rara vez se decide por la primera lectura. El contexto tenía otro elemento explosivo: el precio de los boletos. En el discurso que circuló alrededor del tema, la crítica no solo tocaba la silla vacía de la presidenta, tocaba la distancia entre la fiesta mundialista y la gente común. Mientras se hablaba de entradas carísimas, de una ceremonia convertida en lujo y de un acceso cada vez más restringido, Claudia colocó el boleto número 1 en manos de una joven. Esa acción movió la escena. Ya no era solo si la presidenta iba o no iba. Era quien tenía derecho a ocupar el lugar simbólico. Ahí aparece la primera clave estratégica. Sheinbaum entendió que asistir podía darle a la oposición una imagen de riesgo. Si había abucheo,
aunque fuera mínimo. Sus críticos lo convertirían en prueba nacional de rechazo. Si no había abucheo, dirían que el evento estaba controlado. Si saludaba a empresarios y directivos, la acusarían de rendirse ante el espectáculo del dinero. Si se quedaba seria, dirían que no conectaba con el ambiente. La trampa estaba armada desde antes. No ir, en cambio, cambiaba el tablero. La ausencia obligaba a sus opositores a explicar por qué una ceremonia privada, organizada alrededor del negocio mundial del fútbol, tenía que ser el examen definitivo de una presidenta. Y esa pregunta no era cómoda para ellos, porque mientras Lili Telles intentaba reducirlo todo a miedo, otros comunicadores empezaban a señalar algo distinto. Quizá el mito era precisamente ese: creer que un jefe de Estado debe aparecer en cada gran espectáculo para validar su importancia. Ese fue el golpe más difícil de absorber para la oposición. No vino solo de voces cercanas al gobierno, vino también de figuras críticas, como Ciro Gómez Leiva, que reconocieron que la jugada le había salido bien a Claudia. Cuando un adversario discursivo admite que una decisión fue acertada, la narrativa cambia de dueño. Ya no basta con gritar cobardía. Ahora hay que discutir estrategia. Y la estrategia era más amplia que una foto. Claudia Sheinbaum no estaba simplemente evitando un estadio. Estaba defendiendo una forma de autoridad, una autoridad que no depende de estar en todas las ceremonias. Una autoridad que decide cuándo exponerse y cuándo dejar que el espectáculo se consuma sin convertir al Estado en actor decorativo. Esa diferencia es pequeña en apariencia, pero enorme en lectura política. Observa el detalle central: la oposición no atacó una política pública, no atacó una reforma, no atacó una decisión de gobierno con consecuencias materiales inmediatas. Atacó una ausencia. Eso revela algo. Revela que, cuando no se controla el centro de la agenda, cualquier gesto se vuelve munición. Y Claudia, al no regalar la imagen esperada, dejó a sus críticos disparando contra una sombra. Por eso la polémica creció, porque no se trataba de fútbol, se trataba de quién controla el símbolo. La oposición quería que el estadio fuera un tribunal. Sheinbaum convirtió la ausencia en distancia estratégica. Y cuando esa distancia empezó a ser reconocida incluso fuera de su propio campo, el conflicto dejó de ser una crítica aislada. Se convirtió en una prueba de fuerza narrativa. La explosión llegó cuando Lili Telles intentó ponerle nombre a la ausencia miedo. No dijo que Claudia Sheinbaum había tomado una decisión discutible. No dijo que podía haber ido por protocolo. Fue más lejos. La acusó de esconderse. La acusó de temerle al pueblo. La acusó de no soportar una rechifla en un estadio lleno. Y al hacerlo, convirtió una diferencia de criterio en una ofensiva frontal contra la legitimidad presidencial. Esa era la apuesta si la imagen de Claudia descansaba en altos niveles de aprobación. Entonces el estadio debía ser presentado como la prueba final. Una multitud sin filtros. Un espacio donde no decide el gobierno. Un ruido que no se puede editar. Para la oposición, el Mundial era menos una fiesta deportiva y más una cámara de presión. Querían que Sheinbaum entrara ahí para medirla, exhibirla o, al menos, desgastarla. Pero el ataque tenía una debilidad: dependía de que todos aceptaran la misma interpretación. Y no ocurrió. El primer quiebre vino cuando voces que no pertenecen al círculo de defensa automática de Claudia empezaron a decir que no asistir había sido un acierto. Ciro Gómez Leiva, que había participado en críticas previas sobre el posible temor a una rechifla, terminó reconociendo que la decisión le salió redonda a la presidenta. Esa frase golpeó fuerte porque desmontó el marco de Lili Telles desde un lugar inesperado. Si incluso un comunicador crítico podía ver estrategia donde la oposición veía cobardía, entonces el relato opositor ya no era dominante. Ahí el conflicto subió de nivel. Porque Lili no solo estaba discutiendo una agenda presidencial, estaba intentando instalar una conclusión: Claudia solo puede moverse en eventos controlados. Pero la respuesta que surgió en el debate fue distinta. ¿Para qué debía ir la presidenta? ¿Para legitimar una ceremonia de FIFA? ¿Para convertirse en pieza decorativa de una fiesta televisiva? ¿Para regalarle a sus adversarios una imagen manipulable durante semanas?
La pregunta se volvió incómoda. TV Azteca y otros espacios intentaron sostener el golpe, recordando que presidentes anteriores sí habían estado presentes en inauguraciones mundialistas. La comparación buscaba presentar a Sheinbaum como una excepción negativa. Pero esa misma comparación abrió otra lectura. Quizá la excepción no era debilidad, sino ruptura. Quizá Claudia no estaba fallando a una tradición. Quizá estaba rompiendo una tradición que ya no tenía sentido político. Y entonces apareció el factor internacional. Si la ausencia de Claudia era miedo, ¿cómo explicar que otros líderes anfitriones tampoco hicieran de la ceremonia su gran escena política si se acusa a Sheinbaum de cobarde por no asistir? El mismo rasero tendría que aplicarse a Donald Trump y a Mark Carney. Pero ahí la oposición mexicana quedó atrapada. Porque el argumento que sonaba duro contra Claudia se volvía incómodo cuando se aplicaba a figuras que ciertos sectores opositores prefieren tratar con indulgencia. Ese fue el punto donde la ofensiva empezó a rebotar. La discusión ya no giraba solo alrededor de una silla vacía en México. Giraba alrededor de una doble vara. Era miedo cuando lo hacía Claudia, pero prudencia cuando lo hacía otro mandatario. Era desprecio al público cuando lo hacía una presidenta mexicana, pero simple decisión de agenda cuando ocurría fuera del país. Si estás viendo cómo se construye esta batalla, fíjate en el mecanismo. Primero se lanza una acusación emocional, luego se busca repetirla hasta que parezca verdad. Y finalmente se intenta forzar a la presidenta a responder dentro del marco del adversario. Pero Claudia no entró en ese marco. No fue al estadio. No pidió permiso narrativo. No convirtió el abucheo imaginado por sus críticos en el centro de su día. Dejó que ellos hablaran de miedo mientras su decisión era reinterpretada como cálculo. Y cuando el cálculo se volvió visible, la oposición perdió el control del golpe. La estrategia de Claudia Sheinbaum no consistió solo en faltar a una ceremonia. Consistió en obligar a sus adversarios a discutir en un terreno donde sus argumentos empezaban a mostrar grietas. La primera grieta fue el símbolo del boleto. En política, un boleto no es solo un papel. Es acceso, privilegio, jerarquía. Cuando la presidenta recibió el boleto número 1, pudo haberlo usado como prueba de centralidad. Pudo aceptar la invitación, sentarse en el palco y aparecer como figura institucional de la fiesta. Ese era el guión tradicional. Cómodo para la FIFA, útil para las cámaras y predecible para la oposición. Pero Claudia hizo otra cosa. Al entregar ese boleto a una joven, desplazó el foco. La pregunta dejó de ser qué lugar ocuparía la presidenta y pasó a ser qué lugar ocupa la ciudadanía en una celebración que muchos sienten lejana por sus precios. Esa decisión no necesitó un discurso largo. Funcionó porque la imagen hablaba sola. En vez de ponerse ella en el centro, colocó a otra persona como símbolo de representación. Ahí está la lógica de la jugada: retirarse del escenario principal para controlar mejor el significado político. La segunda grieta fue el costo de asistir. Si Claudia iba al estadio, todo podía convertirse en material para sus críticos. Un gesto frío, una cámara incómoda, un silbido aislado, una zona del estadio reaccionando mal. Cualquier cosa podía ser recortada como prueba de desgaste. La oposición no necesitaba un abucheo masivo. Le bastaba un fragmento, un video de 10 segundos, un grito amplificado. En la política digital, el contexto siempre llega tarde. Lo primero que circula es la emoción. Sheinbaum evitó regalar esa materia prima. Y al evitarla, forzó a la oposición a fabricar el conflicto sin la imagen que necesitaba. Lili Téllez podía decir que había miedo, pero no podía mostrar el momento del miedo. Podía hablar de una rechifla, pero no tenía rechifla. Podía insistir en que la presidenta huía del pueblo, pero la escena real mostraba otra cosa: una presidenta ausente del palco y un boleto simbólico fuera de sus manos. Esa diferencia es decisiva. La política no se gana solo con hechos. Se gana con la interpretación dominante de los hechos. Y Claudia, al moverse antes de que el evento ocurriera, anticipó la trampa narrativa. No respondió después del golpe. Redujo el golpe antes de que existiera. Cuando un adversario necesita una imagen para atacarte,
Negarle esa imagen puede ser más poderoso que defenderte. La tercera grieta fue la ruptura del protocolo. Durante años se aceptó que un presidente debía aparecer en los grandes eventos como si la presencia del Estado fuera parte del espectáculo. Pero Claudia introdujo una pregunta nueva. ¿El poder público debe validar siempre una ceremonia organizada por intereses privados? ¿Debe el jefe de Estado convertirse en adorno institucional de un negocio global? Esa pregunta incomodó porque no era fácil responderla con un insulto. Si dices que la presidenta tenía obligación de ir, tienes que explicar por qué. Si dices que el país necesitaba verla ahí, tienes que explicar quién es realmente el país, la gente que no puede pagar el boleto o la estructura que sí puede ocupar los asientos principales. Si dices que no ir fue falta de patriotismo, tienes que explicar por qué el patriotismo depende de una ceremonia y no de las decisiones de gobierno. Por eso el reconocimiento de algunos comentaristas pesó tanto, no porque se volvieran aliados de Claudia, sino porque validaron una parte de su cálculo. Cuando alguien ajeno al bloque oficialista acepta que la decisión fue buena, el ataque opositor pierde pureza. Ya no puede venderse como verdad evidente. Se vuelve disputa. Y en una disputa, la presidenta gana tiempo, margen y control. Si este análisis te ayuda a mirar más allá del ruido, observa lo siguiente. Claudia no respondió al ataque con una defensa emocional. Respondió con una decisión previa. No necesitó subir el tono. Dejó que sus críticos se encerraran en una palabra: miedo. Mientras el debate empezaba a moverse hacia otra palabra: estrategia. Ese cambio de palabra cambió todo, porque miedo coloca a Claudia en posición defensiva. Estrategia la coloca en posición de mando. Miedo sugiere que otros la empujan. Estrategia sugiere que ella empuja el tablero. Miedo reduce la conversación a una emoción. Estrategia la amplía hacia símbolos, costos, protocolos, imagen pública y control narrativo. Ahí se ve el núcleo de la maniobra. Sheinbaum no necesitaba demostrar valentía entrando al estadio. Necesitaba impedir que la oposición definiera qué era valentía para sus adversarios. Valentía era exponerse al ruido. Para ella, la decisión más fuerte era no obedecer el guión que le habían preparado. Y cuando una presidenta logra que sus críticos discutan una escena donde ella ni siquiera estuvo presente, el mensaje es claro: la ausencia también puede gobernar. El efecto político de esta decisión no terminó en el día de la inauguración. Al contrario, empezó ahí. Porque cuando Claudia Sheinbaum decidió no asistir, no solo evitó una posible escena incómoda, también dejó al descubierto la manera en que la oposición intenta convertir cualquier gesto en plebiscito. Una silla vacía se volvió acusación. Un boleto se volvió símbolo. Una ceremonia deportiva se volvió campo de batalla. La primera consecuencia fue narrativa. Lili Téllez quiso instalar que Claudia tenía miedo, pero la discusión terminó mostrando que la oposición necesitaba esa lectura para sostener una idea mayor: que la popularidad de la presidenta es frágil, artificial, dependiente de espacios controlados. Si esa idea prendía, cada evento público podía convertirse en sospecha. Cada ausencia podía ser fuga. Cada decisión estratégica podía ser cobardía. Pero no prendió de la manera esperada. La respuesta de comentaristas críticos, la comparación con otros mandatarios anfitriones y el debate sobre el precio de los boletos movieron la conversación hacia otro lugar. Ya no bastaba con repetir tuvo miedo. Había que explicar por qué una presidenta debía estar obligatoriamente en una ceremonia que muchos ciudadanos solo podían mirar desde lejos, por televisión, mientras los asientos reales quedaban reservados para quienes podían pagar. Ese punto conecta con una tensión más profunda: el choque entre espectáculo y representación. El Mundial funciona como fiesta nacional, pero también como negocio global. Se presenta como unión popular, pero opera con boletos caros, patrocinadores, zonas exclusivas y una enorme maquinaria privada. Claudia entendió que aparecer ahí podía colocarla dentro de una imagen contradictoria: una presidenta asociada a un evento que emociona al país, pero también separa a muchos mexicanos por el costo de entrada. Al no ir, evitó quedar atrapada en esa contradicción. La oposición, en cambio,
apostó a otra contradicción. Quiso defender la idea de que el pueblo rechazaría a Claudia en el estadio, pero hablaba de un espacio donde buena parte del pueblo ni siquiera podía entrar. Esa fue una debilidad estratégica, porque si el estadio se convierte en símbolo de la realidad nacional, entonces también hay que preguntar qué parte de la nación estaba representada en sus gradas. Ahí la ausencia empezó a pesar más que la presencia. Para Sheinbaum, el beneficio fue doble. Por un lado, evitó la escena que sus adversarios deseaban. Por otro, reforzó una imagen de distancia frente al espectáculo elitizado. No necesitó decir demasiado. La combinación entre no asistir, entregar el boleto y dejar que otros defendieran la decisión creó un efecto político difícil de contrarrestar. Sus críticos quedaron empujando una acusación que cada vez requería más explicación. Y en comunicación política, cuando un ataque necesita demasiada explicación, empieza a perder velocidad. La segunda consecuencia fue interna para la oposición. El caso mostró una ansiedad evidente en encontrar un punto donde Claudia pudiera ser presentada como débil, no una debilidad administrativa, no un error de gobierno, una debilidad emocional, miedo, pavor, huida. Esas palabras fueron elegidas porque buscan perforar la imagen de control, pero al exagerar el golpe, también abrieron espacio para la comparación. Si Claudia no fue por miedo, Trump también. Si Claudia no fue por miedo, Carney también. Si la ausencia es cobardía, entonces el argumento debe aplicarse a todos. Si no se aplica a todos, deja de ser análisis y se vuelve doble vara. Y la doble vara permite que la defensa no tenga que probar perfección. Solo necesita mostrar inconsistencia en el ataque. La tercera consecuencia mira hacia adelante. Este episodio puede marcar una pauta para Sheinbaum no aceptar que cada escenario simbólico sea diseñado por sus adversarios. Elegir dónde aparece, elegir cuándo se expone, elegir qué imagen entrega. En una presidencia bajo vigilancia permanente, ese control es una forma de poder, pero también hay un riesgo. Si Claudia abusa de la ausencia, la oposición podría volver a insistir en aislamiento. Si evita demasiados espacios abiertos, el argumento del miedo puede regresar con más fuerza. Por eso la maniobra funciona ahora no como regla permanente, sino como golpe preciso. Fue efectiva porque había una razón simbólica, un boleto caro, una ceremonia discutible y una oposición demasiado ansiosa por convertir todo en escándalo. La lección es clara, Sheinbaum no puede escapar de la exposición pública, pero tampoco está obligada a entrar en cada trampa visual. El futuro dependerá de ese equilibrio. Aparecer cuando la presencia construye autoridad. Ausentarse cuando la ausencia produzca mensaje. Responder cuando el silencio cueste demasiado. Y esta vez, la presidenta eligió el silencio más ruidoso. Al final, la escena más poderosa del mundial no fue solo la ceremonia, ni el estadio, ni las luces, ni la música. Fue la silla que Claudia Sheinbaum decidió no ocupar. Esa silla vacía se convirtió en espejo. Para la oposición, era prueba de miedo. Para sus defensores, era una decisión inteligente. Para algunos críticos, terminó siendo una ruptura necesaria con una costumbre vieja. Y para Claudia, fue algo más calculado, una forma de no permitir que sus adversarios eligieran el terreno, el ángulo y el momento exacto de la confrontación. Lili Telles quiso convertir la ausencia en humillación, pero el golpe no cerró, porque la acusación dependía de una imagen que nunca existió. No hubo abucheo contra Claudia en el estadio. No hubo escena de pánico. No hubo presidenta atrapada entre cámaras y silbidos. Hubo, en cambio, una polémica donde sus críticos tuvieron que imaginar el desastre que querían vender como realidad. Ahí está el punto central. Claudia Sheinbaum no ganó esta batalla por hablar más fuerte. La ganó porque no aceptó el papel que le habían escrito. La oposición quería verla como protagonista de una rechifla. Ella eligió ser protagonista de una ausencia. Y esa ausencia, lejos de apagar la conversación, obligó a todos a discutir su estrategia. El episodio deja una señal para lo que viene.
La presidencia de Sheinbaum no se moverá solo en el terreno de las reformas. Los discursos o las conferencias también se jugará en símbolos, en imágenes, en gestos mínimos que pueden abrir batallas enormes. Una entrada, un estadio, un boleto, una silla vacía, todo puede convertirse en mensaje. Por eso este caso importa más de lo que parece. No se trata únicamente de si Claudia debía ir o no al Mundial. Se trata de quién define el significado de sus decisiones. Si lo define la oposición, cada ausencia será miedo. Si lo define ella, cada ausencia puede convertirse en cálculo. Y si la ciudadanía observa con atención, podrá distinguir cuándo hay cobardía y cuándo hay estrategia. Si este análisis te hizo mirar la política de otra forma, quédate con esta idea en el poder. No todas las victorias hacen ruido. Algunas se construyen precisamente cuando el ruido esperaba devorarte. Claudia Sheinbaum dejó vacío el palco, pero llenó el tablero político. Y cuando sus adversarios quisieron celebrar su ausencia como derrota, descubrieron demasiado tarde que esa ausencia ya se había convertido en su movimiento más visible.